Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy nos encontramos nuevamente con nuestros amigos Rafa Fernández y Sergio Ruiz. ¿Qué tal, amigos? Hola David, ¿qué tal? ¿Qué Encantado. tal, David? Buenas Hola, tardes. Sergio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los diferentes templos que a lo largo de la historia el hombre antiguo ha levantado. Y para eso, Rafa sabe un montón sobre este tema, está especializado en historia del arte y también en todo lo que tiene que ver con la parte arquitectónica de diferentes culturas. Entonces, bueno, pienso que es la persona ideal, lógicamente, y bueno, podríamos empezar con una pregunta muy simple. ¿Cómo es que parece como que los primeros asentamientos se le concedió una importancia mucho más grande a la edificación de templos que no de las propias ciudades donde tendrían que habitar las poblaciones? No sé si quieres responderme a esto, Rafa o Sergio. Es muy curioso, David, cuando en las excavaciones arqueológicas que se conocen a lo largo y ancho de todo el mundo, es cierto que en esa época de la revolución ya neolítica, se puede decir de esta forma, esa especie de revolución, sí, pues habían seres humanos, en este caso, pues que eran bastante nómadas, iban de un lado a otro, hasta que llega un momento, sin saberse por qué en la historia, que ellos empiezan a buscar el abrigo de las montañas, el abrigo de las rocas, empiezan a construirse como una especie de casas, pero no realmente edificar lo que son casas. Pero sí nos encontramos justamente a partir de esa época que el ser humano empieza a construir los templos. Entonces, aquí empezamos a observar que ya el ser humano está afectado por una mano divina o unos hermanos mayores que desconocemos, aunque no desconocemos exactamente. Yo creo que todos los que nos están viendo ya sabemos por el hilo que vamos a ir perfectamente, pero que es una prueba evidente, en este caso, de que esos templos ya empiezan a tener ingeniería, empiezan a saber hacer lo que son los sillares de piedra, lo que son los bloques de piedra, pero ojo, no bloques de piedra del tamaño de un ladrillito, como hoy día que podemos construir edificios con su hormigón armado y todo esto, no, sino con unas piedras ciclópeas, es decir, con unas piedras impresionantes. Véase, por ejemplo, uno de los... Exactamente, eso es lo que iba a comentar. Tenemos ahí Stonehenge, por ejemplo, que es una construcción que ya se basaba en la observación del firmamento y del culto a los dioses. Esto es muy curioso, David, y date cuenta que esas piedras las traían desde bastante lejos. Entonces, la reflexión, y creo que vayamos un poquito al hilo de esto, la reflexión es cómo puede ser que el ser humano esté tocado por la mano de esos hermanos mayores, dioses instructores, y les enseñen a construir templos. En cambio, el ser humano todavía no vive en unas edificaciones de piedra como pueda ser un ejemplo pues en la época de Grecia, en la época de Roma. No, al contrario. Ellos prefieren edificar unos templos antes que vivir en una casa de piedra. Es curioso. Por supuesto, eso demuestra que hay una serie de entidades que se anteponen a las necesidades humanas y que hay un cierto grado de egolatría, de anticiparse al humano. Y eso se ve sobre todo en relación, y quería citar hace rato el templo de Baalbek, que es uno de los templos más imponentes de la humanidad. Está en el Líbano. Ahí hay unas piedras de varias toneladas que nadie puede a día de hoy entender cómo se pudieron levantar. Lo interesante es que hay dos que aún están, vamos a decir, pues sin edificar, no están levantadas, y se ven varias fotografías de un hombre a lo lejos, el tamaño que tiene al lado de esas enormes piedras. Parece, ¿no? una hormiguita de pequeña. Una hormiguita. Y que pues posteriormente los romanos
pues utilizaron ese templo de Baalbek para sus veneraciones, por ejemplo, al dios Júpiter, pero que, lógicamente, anteriormente, mejor dicho, sí fueron templos de veneración para los dioses de antaño, los dioses sumerios, ¿no? Entonces, claro, David y Rafa, quería preguntaros, vosotros que realmente, ¿no?, entendemos los tres incluso, ¿no?, y queremos hacer entender a la audiencia la importancia que tienen estos templos de estos dioses, como bien dices, con esa egolatría, ¿no?, de decir, primero nos adoráis a nosotros, y luego os enseñaréis ustedes mismos a construir, como bien dice Rafa, todas estas edificaciones, como estamos hablando de griegos, romanos y tal. Pero, ¿qué me diríais de esas pirámides? ¿Qué me diríais de esas grandes construcciones y templos por excelencia, ¿no?, que son las pirámides? Bueno, sobre las pirámides, las famosísimas dudas que llevamos décadas y décadas, hay muchísimas teorías para explicar cómo pudieron levantar todo eso. Hay quien dice que no lo levantaron, simplemente que utilizaron moldes a través de geopolímeros. Pero claro, eso en el Valle de los Reyes no hay geopolímeros. Ahí hay unos bloques graníticos que no pueden haber sido modelados en ningún tipo de proceso, vamos a decir, artificial, utilizando pues la propia arena del desierto para moldear como si fuese una roca, ¿no? Pero, claro, ahí lo interesante ya no es cómo hicieron las pirámides, sino para qué servían las pirámides, porque aquello no tenía ninguna connotación funeraria, no se han encontrado momias en las pirámides, y bueno, y siempre observamos diferentes documentales, Discovery Channel, History Channel, por ejemplo, donde te van mostrando las pirámides y siempre cortan esa escena de la pirámide y a continuación te ponen una momia. No te lo dicen descaradamente, lógicamente no pueden hacerlo, decir que han sido encontradas en las momias, pero lo hacen para que a nivel subliminal se nos quede en el inconsciente la idea de que han sido encontradas ahí dentro. Pero no hay una función funeraria para nada. Es decir, sigue siendo un enigma y aquí, como sabéis, tiene mucho que ver por diferentes investigadores del mundo que han aportado muchos datos al respecto, de que son como una especie de centralitas de energía. Hay quien dice que son como una especie de, vamos a decir, como una serie de puntales de sujeción para que los polos de la Tierra no se desplacen, polos energéticos. Es tremendo la cantidad de funciones que estaría teniendo, bueno, principalmente la Gran Pirámide de Keops, ¿no? Sí, lo que estás comentando, David, es curioso porque lo que es el Valle de Giza, ¿no?, las tres pirámides en sí, sobre todo nos vamos a fijar en la Gran Pirámide, que vamos a centrar ahora nuestra atención en esta pirámide concretamente. Es muy curioso porque es como, primero, yo siempre lo he calificado como un OPART, o sea, es un objeto fuera de tiempo, porque primero no se sabe cómo se ha construido, aunque han habido cientos de teorías y muchos estudiosos del tema han querido dar una solución para que ya nadie más se cuestione cómo se han fabricado, cómo se han montado esas estructuras de tantos millones de bloques. Pero lo que es curioso, lo que es mucho más curioso, David, es que, como bien dices, nunca se encontró una momia. Pero ya no solo eso, sino que la pirámide, la Gran Pirámide, reverbera. Tiene una reverberación y además han habido personas que han podido medir esa reverberación y tiene unos picos de subida y bajada, y que es muy curioso que cuando la constelación de Leo pasa por encima de esta Gran Pirámide es cuando esta misma pirámide, la Gran Pirámide, emite una energía potentísima. Quiero hacer alusión a una cosa. Cuando se celebró el año 2000 en Egipto, que fue Jean-Michel Jarre y que hicieron ahí unas fiestas pues con unos fuegos de artificio, y allí habían una especie de piramidión, que no eran de oro, evidentemente, y entonces, después de aquellos fuegos artificiales, querían coger ese piramidión con un helicóptero y posarlo encima de la Gran Pirámide de Keops. Pues muy curioso, porque el Vaticano, Estados Unidos y el Estado de Israel
le pidieron por favor a Egipto que si eso lo llegaban a hacer, llegaban a poner ese piramidión encima de la Gran Pirámide, que iban a romper relaciones internacionales, el Vaticano, Israel y los Estados Unidos. Y aquel piramidión no se pudo poner. ¿Pero por qué? Pues porque ese piramidión es el que nos dejaría ver perfectamente esa energía que emana de ese templo, que yo creo que la pirámide... Que estaría desactivado, estaría desactivado. Correcto. Entonces, no quisieron que activaran esa pirámide para que no pudiese acontecer, no sabemos qué, no tenemos ni idea de qué es lo que podía haber ocurrido, pero lo curioso es que la pirámide se autorrecarga de energía. Además, no estoy diciendo nada descabellado, sabemos que cualquier objeto, un teléfono móvil, ya no porque emita señales, o podemos, yo que sé, aquí tengo un mechero de cocina, fíjate, todo esto tiene su propia energía, todo tiene su propia energía. El anillo que llevo, cualquier objeto tiene su propia energía. Imagínate acumular millones de piedras en un punto y que encima geométricamente son perfectas y apuntan hacia el espacio. Hacia el espacio, claro. Pero es que yo he conocido personas que han estado en el interior de la Gran Pirámide y me han contado experiencias alucinantes. Salidas extracorpóreas, experiencias místicas, gente que se ha desmayado por la gran cantidad de energía que han sentido ahí dentro. Hay gente que han hecho rituales de evocación de energías y han quedado fritos. Se han quedado... experiencias, algunas de ellas muy, muy traumáticas, ¿no? Entonces, bueno, parece como que si hay una persona muy sensible, mejor no entre ahí dentro, porque se va a encontrar con lo desconocido. A no ser que tenga un manejo muy grande de sus propias energías, no es muy recomendable. Entonces, bueno, un choque de energía, ¿no? Claro, imagínate colocar ese piramidón ahí encima, ¿cómo lo llamas? Piramidión, que por supuesto podría potenciar mucho más esa recaptación de energía envolvente y recargaría todas las cámaras que hay en su interior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produciría? ¿Sería visible a ojo o sería simplemente una energía que podríamos llegar a sentir los seres humanos? Es posible, pero... No lo sé, pero sí, en el caso de que ellos amenazaran de, vamos a decir, romper ciertas relaciones diplomáticas, eso es una amenaza, claramente. Es decir, no lo hagáis, ya veréis lo que va a pasar. Entonces, bueno, si hay... Me has dicho 3 países, ¿no? 3 países implicados en esto, ¿no? Pues bueno... Estados Unidos, Israel, sí. Pues claro, eso está claro de que parece que podían estar jugando con fuego. Fuego. Lo más curioso, David, es que si hubiesen sido tumbas, yo creo que algo en alguna cámara, no sé, algo se hubiese encontrado, pero qué curioso que los enterramientos de los reyes están en otro sitio, está en el Valle de los Reyes, y además están en sitios escondidos, ocultos, que cada vez van encontrando más momias, más cosas. ¿Por qué no estaban en las pirámides? Y no están ni tan siquiera en el Valle de Giza, está en el Valle de los Reyes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, volviendo un poco a lo que estábamos comentando al principio, fíjate que están construidas esas pirámides. ¿Te puedes creer que no hay tanto asentamiento humano como monumentos egipcios? Es decir, los monumentos de Karnak, las pirámides, podríamos, en fin, citarlos todos, y hay más monumentos y más rituales a los dioses, hay más rituales que edificaciones para vivir. Claro. Y luego también, no sé si conoces el tema de esa especie de inscripción en una de las columnas del templo de Abidos, en donde se puede ver la flor de la vida y parece que está grabado tridimensionalmente. Sí. De tal manera que si tú perforas la roca y te llevas un pedazo, eso sigue estando grabado a nivel tridimensional, por dentro. Sí. Pero es que ahora yo he consultado a algunas personas y me han dicho que ni siquiera con láser se puede hacer eso. Es que trabajar la piedra con láser, yo sé que el láser científicamente
trabaja con materias que tienen pequeñas partículas de agua, que tienen pequeñas partículas orgánicas. El láser trabaja muy bien con una piedra. En lo que tú estás diciendo, yo creo que todavía el ser humano no hemos conseguido esa tecnología para hacer eso todavía. Que se puede hacer dibujos muy superficiales en la roca, sí. Pero ese tipo de dibujo que tú estás hablando ahora mismo... Hombre, es interior, sí, por dentro de la roca, grabarla y además tridimensionalmente. Claro, es que no se puede. Es que no se puede. Ahí es lo de siempre, los documentales cuando pasan por ahí hacen así. Vamos a pasar de largo, que no se vea, cuidado señores, que esto no se puede explicar y por lo tanto claro, mejor olvidarlo. Claro, porque realmente David y Rafa, sin irnos ni siquiera de España, podemos encontrar esos dólmenes, volviendo un poco a esa edad, ¿no?, del principio de los templos, porque realmente son templos. Los dólmenes de Antequera, por ejemplo, no tienen absolutamente nada que envidiar a Stonehenge. No. Incluso son más antiguos, ¿no?, para empezar. Sí. Pero tendríamos que volver a lo mismo, ¿no? De dónde pudieron sacar no esas solamente fuerzas, ¿no?, sino esos medios en esa edad de piedra para trasladar esas exactas piedras, ¿no?, geométricamente hechas, ¿no?, para... que una esté encima de la otra, que no se caigan durante todos estos miles de años, ¿no, David? Es algo que es eso lo que has dicho al principio de esas deidades, esos dioses que vinieron, porque realmente, si lo pensamos, tiene que ser así, tuvieron que recibir alguna ayuda. No es lógico que estas personas, estos humanos, al principio de los tiempos, pudieran hacer esos grandes templos. Claro, hay mucha gente que, dentro de ese campo probabilístico de teorías, claro, brindan las más dispares. Por ejemplo, se ha llegado a decir que para desplazar esos bloques, tanto en Egipto como en otras culturas, por ejemplo, antes hemos comentado el Líbano, podemos irnos a Sumeria también, esos imponentes zigurats, ¿no?, las torres de observación, donde ahí estaban los astrólogos y los astrónomos, pues subidos ahí arriba, recibiendo instrucciones de los dioses. Ajá. Claro, cada experto que propone una teoría te dice algo diferente, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas corrientes que dicen, y que pueden ser perfectamente válidas, de que estas piedras se han levantado con la fuerza del sonido, un tipo de frecuencia que es capaz de anular la gravedad terrestre y elevar los bloques. De esto podríamos hablar largo y tendido. Hay ciertas logias, ciertas hermandades secretas que parece que custodiaban ese conocimiento de los sonidos y los infrasonidos y diferentes escalas fonéticas que podían despertar en los elementos de la naturaleza una serie de efectos físicos, ¿no? Sí, entonces, bueno, por vía sónica o no, hay mil teorías. Hay también, pues lo típico, ¿no? Se ve siempre en diferentes representaciones, vemos esas naves, esos ovnis que disparan una especie de rayos tractores gravitacionales, ¿no?, y que con eso envolverían la piedra, el objeto, y lo levantarían. Pero claro. Yo creo que cada persona o cada experto que propone una teoría diferente es como que quiere de alguna forma instituir su idea para decir, sí, claro, yo aporto esto, pero ¿no será que todo ello puede ser válido? Es decir, no quedarnos solamente con una, sino que estamos hablando de culturas alienígenas con unos conocimientos y unas tecnologías que desconocemos. Puede ser que todas estas teorías se engloben perfectamente y tengan su cabida. Algunas utilizarán unos medios y otras. Acabas de citar ahora mismo, David, una cosa que en Japón lo han probado los propios japoneses con frecuencias de sonido. Ponen una piedra en un punto y la piedra se eleva. ¿Es una piedrecita o no? No, y además hay casos, por ejemplo, en Rusia también lo están poniendo, se ven unas piedras y totalmente se eleva, ¿no? Desde una más chiquitita hasta una considerable. Sí, y además piedras que no tienen ningún tipo de magnetismo, o sea,
Que No, cualquiera podría pensar, pues oye, pueden ser imanes que lo están haciendo a través de un truco. No, son ingenieros japoneses que a través de infrasonido, o sea, de unos sonidos muy concretos, posan una piedra que es como una galleta, por decirlo así, de color negro, una piedra la ponen en un punto y se queda levitando. Y encima la elevan, elevando. La piedra puede pesar unos 250, 300 gramos. Pero eso llevado a mayor escala, David, ¿no sería posible que esa tecnología que acabas tú de citar ya se sabía en la antigüedad y que con el paso de los años se ha perdido? Bueno, y ahí está también el ablandamiento de la piedra, poder ablandar la piedra. Otra técnica que parece que también se utilizaba para moldear esos minerales, pues fíjate tú qué clase de tecnología tenían. Claro. Y para quitarle la dureza a esa piedra tiene que ser tipo calórico, increíble, ¿no? o de tipo subatómico para separar las partículas. Claro, es un tema que está ahí, es decir, eso está ahí. Eso está demostrado, que se han encontrado montones de piedras en todo el mundo que están ablandadas, perfectamente de hecho, deformadas. Se han encontrado piedras con pelos de los trabajadores dentro de la roca. Sí. Es curioso. O sea, se han encontrado pelos, cabellos dentro de algunas piedras. Bueno, eso se explicaría, te lo dirían algunos, explicación geopolímeros. Claro. Pero claro, incidiendo otra vez en el tema que nos atañe. ¿Cómo puede ser que haya esa perfección de los figurats de las pirámides, de Sudamérica? Aquí lo más interesante, y para mí es la prueba fidedigna de que hemos estado siempre visitados por diferentes culturas estelares, es que, claro, la arqueología oficial, la ciencia oficial, pretende pues eso, hacernos creer de que todo son mitologías, ¿no? Y mitologías significa que son interpretaciones de, por ejemplo, pues relacionar el sol y la luna con dioses, y que hay una serie de cultos que el hombre antiguo, pues vamos a resumir, que se dejaban llevar por su imaginación. Pero claro, tan locos estaban de dedicar toda su vida, toda su existencia, todo su tiempo y esfuerzo, pero un esfuerzo hercúleo, a levantar esas moles, a levantar esos templos para algo que se supone surge de su imaginación, pero que además implica un manejo de arquitectónico, logístico, que supera el actual en muchos casos. Y a todo esto, además, en tercer lugar, añádele que los seres que han ordenado crear estos templos para que los veneren siempre son los mismos seres, correcto, sea donde sea. Estos tres aspectos son los que omite la ciencia y la arqueología oficial. Simplemente mitos. Y así ellos se libran de cualquier tipo de, vamos a decir, problema a la hora de interpretar cuál es la verdad. Claro, es una forma David, de pasarla. Perdón, Rafael. Sí, de pasárselo unos a otros. Sí. Antes David ha comentado que también había ciertos niveles de sociedades secretas, ¿no?, que mantenían como unos informes, ¿no?, relativos anteriores para ese conocimiento. Hay que recordar, ¿no?, que la gran masonería son constructores de templos. Sí, por supuesto. ¿No? El masón es un constructor, por supuesto, un arquitecto. Masón, la palabra masón es albañil. Claro. Y además el concepto que ellos tienen de Dios es precisamente el arquitecto cósmico. Ese es, correcto, se supone, el Dios que ellos veneran. Aunque, por supuesto, hay muchos tipos de logias. Algunas de ellas está mezclado Lucifer. Sí. Hay sectas luciferinas. Es muy amplio todo tipo de credos, ¿no? Y volviendo un poco al terreno de los templos, Rafa, y rascando un poco en el tiempo sobre los posibles orígenes de la masonería, llegamos al templo de Salomón. Y te quería preguntar qué opinas sobre este templo y lo que se ejecutaba en su interior. Bueno, es que el templo de Salomón es muy controvertido. Es uno de los templos que a día de hoy pues quedan muy poquitas cosas, muy poco, porque de hecho los romanos lo reventaron, lo destruyeron. Pero lo que sí es cierto
es que tenía diferentes zonas, diferentes cámaras, según su profundidad. Tú entrabas por la puerta y ciertas personas no podían pasar a la habitación o a la sala siguiente, y solamente Dios, esto es muy curioso, Dios y ciertas personas allegadas a Él podían acceder al Santorum. Ciertas personas. El Sancta Sanctorum. No todo. Exactamente. El Sancta Sanctorum es donde estaba Dios, donde se encontraba el Arca de la Alianza, donde se encontraba la Menorá, donde se encontraban todos esos tesoros para el mundo hebreo que ya no se han vuelto a encontrar más. Eso es otro misterio. Pero tan solo pocas personas, y además, ojo, vestidos de blanco, con una serie de, por decirlo así, como una especie de armaduras. Muy curioso. Bueno, esto era quizás más en la época del arca, el Arca de la Alianza. Sí, pero es que estamos hablando de que el Templo de Salomón perdura hasta este tiempo, hasta que el Arca de la Alianza se abre, se mete allí dentro, es robada, y allí dentro es curioso que estaba Dios, tal como lo estáis oyendo, Jehová, estaba allí dentro. Ahí está. Porque él dice, dentro. Es que él le dice a Salomón que va a construir un templo para él, para donde va a habitar él, efectivamente. Exactamente. Es como si el templo de Salomón, un poco lo que dice mi amigo Joaquín Piqué, que ha desarrollado la teoría de que era una puerta dimensional, utilizando ciertos elementos en las columnas, la forma en la que estaba distribuido todo eso, utilizando en las puntas de esas columnas lo más parecido a la bobina de Tesla, la famosa bobina de Tesla, que genera una cierta electricidad, creo que se llama electricidad fría, si no recuerdo mal, y que con eso se generaba un punto cero electromagnéticamente hablando, en donde se hacía un vacío y ahí se podía abrir una puerta, un portal. Eso tendría mucho sentido con lo que acabas de decir, que es que el propio Yahvé accedía a ese lugar. Sí, pero es curioso que acabas de nombrar y citar las columnas salomónicas, esas columnas salomónicas que tienen una forma muy concreta, David, pero una forma concreta, se encuentran en muy pocos lugares. Uno de ellos es en el Vaticano y otro de ellos es en el Pilar de Zaragoza, en España. Y en muy poquitos lugares más se encuentra ese tipo de columnas, las columnas salomónicas. Yo, por favor, los que nos están viendo, que busquen un poquito de información sobre lo que es la columna salomónica y verán que no guarda relación con ninguno de columna. No es ni jónica, ni dórica, ni romana, no. Es un tipo de columna que dependiendo de la forma de la piedra, podemos estar utilizando algún tipo de energía. Y la teoría que acabas de contar no es descabellada, ¿eh? No, es broma. Que... O sea, no, mi amigo ha estado trabajando con un científico, con un físico de alto nivel, de alta física. Claro. Y no es ninguna broma, realmente han encontrado unas analogías muy interesantes que explicarían este misterio del Templo de Salomón, que efectivamente podría ser una puerta a las estrellas, por supuesto. Bueno, amigos, yo creo que tendríamos que dejarlo ya aquí. Nos hemos pasado un poco de un tema a otro. Hemos hablado de Baalbek, las pirámides de Egipto, los zigurats, la masonería, el Templo de Salomón. Entonces, bueno, hemos hecho un tour de templos. Y yo creo que no hemos hecho nada más que rascar la superficie de todo lo que hay por debatir en este aspecto arquitectónico de nuestra historia. Y prioritario, no hay que olvidarlo, prioritario, que parece como que antepone la habitabilidad de estos seres por encima de la de los seres humanos. Bueno, Sergio, Rafa, muchas gracias por esta charla. Gracias a ti. Si quieres añadir algo más, siempre un honor. Rafa. Sí, quería añadir, pues bueno, que pueden encontrar en nuestro canal de En Busca de la Verdad, en nuestros vídeos, o bien en
en ivox.com, los programas de En Busca de la Verdad Radio. La página web rafafernandez.net, que es donde estamos colgando todo lo que estamos haciendo, ahí pueden encontrar en un apartadito información sobre el próximo congreso que se va a desarrollar en Jaén el día 21 de noviembre y que contamos con un lujazo que va a ser tu persona y que vas a poder estar con nosotros allí pasándolo divinamente y contándonos todas estas historias que todos estamos encantados contigo. No, pues yo desde aquí te agradezco que me hayas invitado a este congreso. Vamos a intentar valorar qué tipo de conferencia voy a dar. Vamos a ver un poco también las preferencias del público. Claro. De tu público de Jaén. Sí. Y bueno, a partir de aquí pues vamos a intentar ir divulgando poco a poco a través de mi web, a través de este canal, hasta que llegue este 21 de noviembre. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, David. Un honor. Gracias a vosotros, amigos. Y venga, nada, a la audiencia, amigos, pues qué deciros. Como siempre, gracias por vuestra fidelidad y nos vemos en otro videoprograma. Os mando un abrazo a todos.